Listo, doctora. Ya está. Excelente. Sí, sí se puede visualizar. A ver, un ratito. Ya, River. Gracias señores participantes de este evento académico por estar presente en esta exposición que voy a disertar. Espero a cada uno de ustedes le apoyen algunos conocimientos que he preparado para esta ocasión, ¿no? El tema que vamos a desarrollar el día de hoy es el Sistema Internacional de los Derechos Humanos y Enfoque de Género, ¿no? En las últimas décadas ha crecido progresivamente el compromiso de la comunidad internacional con la promoción y protección de los derechos humanos de las mujeres, ¿no? El primero dio inicio en la mitad de los años 70. Gracias al aporte de la teoría feminista del derecho, se fue afirmando la necesidad de una protección específica de los derechos de las mujeres en el ámbito de los derechos humanos, ¿no? Así también bajo el impulso de los movimientos sociales de mujeres y al lado incluso, obviamente, a los instrumentos de protección general de los derechos de todo ser humano, se multiplicaron iniciativas destinadas a dar una respuesta particular a esta problemática de enfoque de género, ¿no? Que culminaron con la adopción en el año de 1979 con la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Y esto fue uno de los pilares también para que puedan enfocarse sobre todo a las mujeres que eran vulnerados por sus derechos, ¿no? Y a partir del año 2006, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha examinado con frecuencia cuestiones relacionadas de manera específica con los derechos humanos de las mujeres, en particular con la violencia de género, ¿no? La violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o es que le afecta en forma desproporcionada. Continuando con las diapositivas, Reader. Así es. Por ejemplo, para iniciar con el desarrollo de este tema, lo que debemos saber también es qué es género, ¿no? ¿Qué género en qué consiste? ¿Qué es el enfoque de género? ¿Y por qué es importante este tema, no? Entonces, género, continuamos, Reader, género no es sinónimo de sexo ni tampoco de mujer. Generalmente cuando hablamos de género podemos relacionar con el sexo, ¿no? Pero el sexo es la diferencia biológica entre los hombres y las mujeres, ¿no? Género está referido a las diferencias construidas socialmente que se dan entre varones y mujeres, ¿no? El género se hace la diferencia por las costumbres, prácticas, y normas a partir de las cuales en un determinado contexto sociocultural y momento histórico la diversidad biológica se traducen en diferencias sociales construidas que conllevan a condiciones de vidas desiguales, ¿no? Entonces, básicamente esto es el género, ¿no? El género se construye a través de las vivencias, a través de las construcciones sociales dentro de nuestra sociedad, mientras el sexo es eminentemente una diferenciación biológica que tenemos la mujer y el varón, ¿no? Entonces, a partir de este enfoque de género, que es una diferencia construida socialmente, es que a partir de este presupuesto se afirmó la idea de que frente a las desigualdades históricas y estructurales experimentales por las mujeres a causa del proceso de estereotipación en razón del género y a pesar de la existencia de
unos derechos humanos inherentes a toda persona, era necesario, ¿no?, un tratamiento específico a las violaciones de los derechos de la mujer, ¿no? Continuamos con las diapositivas, por favor. Por ejemplo, existen roles tradicionales de género, ¿no? Por ejemplo, muy bien sabemos que a través de la historia se ha rezagado el protagonismo de una mujer, o sea, de las mujeres, ¿no? Hemos sido limitados por la cultura, por la ideología social, por los estereotipos que ha establecido la sociedad y entre otros aspectos que no nos han permitido desarrollarse en igualdades oportunidades a la mujer, por ejemplo, ¿no? En nuestra sociedad, por ejemplo, aún todavía presenta una remuneración desigual frente a un trabajo de igual valor. Por ejemplo, en algunas actividades, por ejemplo, en las empresas agrícolas, en estos aspectos, por ejemplo, ¿quiénes son las menos pagadas? Son las mujeres. O sea, siempre un porcentaje superior en las remuneraciones tienen los hombres, ¿no? Todavía se presenta. Esto lo podemos corroborar, por ejemplo, en las empresas que están ubicadas en la zona sur, por ejemplo, en Ica, hay ciertas empresas que también llevan a trabajos tanto a las mujeres y a varones al mismo trabajo, que es recolección de uvas y entre otros productos, pero donde son remunerados las mujeres en menor proporción a que las mujeres, ¿no? Algunas empresas en estos aspectos, por ejemplo, pagan por la cantidad de recolección y todo ello, pero hay otras todavía empresas que hacen esas diferenciaciones, ¿no? Entre otros que podemos mencionar de repente si se presentan todavía estos casos, ¿no? Entonces, por eso es que también se presenta la escasa representación en organizaciones sociales y en cargos de elección popular. En esto, por ejemplo, nosotros podemos constatar, incluso en la vida política de nuestra nación, si vamos a evaluar por porcentajes, o las mujeres, por ejemplo, en el ministro, si vamos a ir por indicadores, el mayor proporción de representatividad están los varones. O sea, habrá mujeres, pero es en menor proporción, ¿no? Entonces, incluso en los cargos de elección popular, por ejemplo, en nuestro país, hasta el día de hoy no ha habido una presidenta mujer, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay ciertas brechas, hay ciertas desigualdades que no permiten todavía lograr esta igualdad que esté enfocada justamente con este enfoque de género, ¿no? Justamente por estos roles tradicionales de género, no tienen las mismas oportunidades las mujeres. Son los obstáculos para el desarrollo de las mujeres. Por ejemplo, ¿no? Las mujeres asumen más carga en el hogar, ¿no? Por ejemplo, aparte de ser trabajadora independiente, de repente en alguna institución, en una empresa, lo que fuere, aparte de eso, tiene otra carga que es la crianza de las mujeres, de los hijos, ser ama de casa, ¿no? Entonces, en este aspecto también existe todavía esta brecha, ¿no? Si vamos a hacer una encuesta a nivel nacional, ¿quién cumple este rol de manera prioritaria en los hogares de nuestra sociedad? Obviamente nos van a dar la razón de que las mujeres están, además de ser trabajadoras en algunas instituciones o empresas, también están asumiendo este tipo de cargas y también estos son las brechas, estos generan las desigualdades de que las mujeres también no pueden ir en igualdades condiciones a obtener mejores puestos de trabajo o mejores cargos también en nuestra sociedad, ¿no? Continuamos con la diapositiva, por favor. Entonces, podemos decir por qué es importante el género, ¿no? ¿Por qué es importante este enfoque de género? Justamente es importante porque nos permite cruzar toda la estructura social, esta estructura social que ha sido construido a nivel de décadas con los estereotipos, ¿no? Entonces, no se debe asumir que un varón o una mujer tiene
características naturalmente asignadas, es decir, no podemos asumir de que el hecho de que sea mujer, o sea, nació mujer, ya está destinada para la crianza de los hijos o está destinada para ser en mayor parte ama de casa, ¿no? Entonces, no podemos asumir que los roles se basan necesariamente en el sexo de la persona. Muy bien, por ejemplo, en estos ejemplos que yo les estoy citando de ama de casa, en la crianza de los hijos, también pueden asumir el otro género que es el varón, ¿no? O sea, no solamente la mujer de manera destacada, sino también el varón en lo que es en coadyuvar con los quehaceres del hogar y de esa forma también liberar de la carga que la mujer nada más se carga y también se limita, ¿no? En participar o de repente actualizarse como profesional para que pueda obtener mejores resultados en la medida que va desenvolviéndose como mujer también dentro de la sociedad, ¿no? Entonces son construidas social y culturalmente, inclusive impuestas por la cultura. La mayoría, por ejemplo, hasta el día de hoy, a veces algunas familias todavía imponen esta cultura, ¿no? De que la mujer tiene que servirle al varón, ¿no? Entonces, existe, por supuesto, todavía que existen. Si bien es cierto, estamos en este proceso de dar, de quitarle estas brechas, estas desigualdades a las mujeres, pero sí existen todavía estas situaciones que también no permite desenvolverse la mujer tal como debería de ser en los diferentes escenarios, ¿no? En consecuencia, comprender qué es una construcción cultural permite saber que aquello que define a uno o a otro puede ser modificados o transformados de acuerdo al contexto histórico, social y económico. Obviamente sí, ¿no? Por ejemplo, si nosotros a través de las décadas hemos construido, a través de la sociedad, a través de la cultura se han impuesto estos roles asignados, obviamente si no ha nacido con nosotros, sí se puede cambiar, sí se puede modificar. Justamente lo que se quiere lograr con el enfoque de género es eso, ¿no? Continuamos con las diapositivas. Por ejemplo, que les decía, ¿no? La diferencia entre el sexo y el género, creo que ya me adelanté. El sexo es las características biológicas, anatómicas, fisiológicas, hormonales que diferencian entre el varón y la mujer, ¿no? Que es macho y hembra, ¿no? Esto es reconocido de manera universal y esto fue adquirido biológicamente. Con esto hemos nacido, ¿no? Y esto va a ser permanente, ¿no? Y esto no debe confundirse con el género, que es el enfoque de género, ¿no? Porque el género, la nota característica que tiene el género es que la sociedad y la cultura atribuyen a cada sexo algunos roles, algunos contextos históricos a través de la historia que han sido aprendidos socialmente, han sido impuestos socialmente, y esto como han sido construidos a través de la historia también se puede cambiar, puede ser variable, ¿no? Continuamos con las diapositivas. Y, y, el, y el enfoque de género, entonces podemos decir que es una herramienta analítica que posee una dimensión política y lo que busca es pues contribuir relaciones de géneros equidades, ¿no? Insertando, sobre todo en la política pública, permitir tener una gestión orientada en una igualdad social de género, permitir identificar los roles que realizan los hombres y mujeres en la realidad. ¿Para qué? Para identificar justamente estas asimetrías, estas inequidades que se producen entre ellos. Justamente enfoque de género nos permite reconocer estos aspectos, estas asimetrías, para efectos de que en el transcurso de las normativas internacionales podamos mejorar y podamos superar estas desigualdades, ¿no? Que se va presentando en la medida de nuestro desarrollo social, ¿no? Continuamos. Por ejemplo, esto conduce a proponer, continuamos con la diapositiva Reader. Por ejemplo, esto conduce a proponer la igualdad de género, ¿no? Esto requiere un trato idéntico
Por ejemplo, los derechos, oportunidades y responsabilidades de las mujeres y varones no deben depender exclusivamente de su condición biológica, ¿no? Por tanto, deben tener las mismas condiciones y posibilidades para ejercer sus derechos y ampliar sus oportunidades de superación. También algunas veces también esto permite a tener un trato diferenciado también. No obstante, en algunos casos es importante considerar las diferencias biológicas o desigualdades históricas. Por ejemplo, las licencias por maternidad son más prolongadas porque el tiempo de recuperación de una mujer es más prolongada, ¿no? Entonces se diferencia de la licencia del varón. Eso es uno de los ejemplos, por ejemplo, que da un trato diferenciado justamente porque la mujer requiere un poco más de descanso para efectos de que se pueda recuperar de manera más adecuada después de un parto, sea natural o cesariado, ¿no? Entonces, por eso es que también se le da una licencia de maternidad. Pero, sin embargo, pese a que pongo este ejemplo, es cuestionable también, ¿no? Justamente por otra perspectiva, si vamos y decimos si a las mujeres le vamos a dar licencia de maternidad, únicamente a las mujeres le vamos a dar la licencia de maternidad prolongado y al papá no, entonces también es de alguna forma en ese momento de recuperación, también es cargarle también la crianza de un bebé recién nacido que tiene que tener una especial atención. Por ejemplo, no supongo que también las mujeres cesariadas no pueden tener, de repente recoger peso, no sé, algunas cosas. Entonces, de repente en estos aspectos también sí se daría, ¿no? Una licencia de manera prolongada al igual que la mujer al varón, entonces podría coadyuvar en eso, ¿no? Podría coadyuvar y también tener la mujer una recuperación más óptima, ¿no? Con la ayuda de alguien, si se daría esta situación en este caso, ¿no? Pasamos al otro diapositiva. Entonces, lo que ¿se debe eliminar estas brechas de género? Por supuesto que sí, sí se deben eliminar y creo que estamos en ese proceso, justamente vamos a llegar a eso cuando vamos a hablar del sistema de derechos humanos, ¿no? A la cual estamos apuntando, ¿no? Entonces, sobre todo, ¿por qué se debe eliminar estas brechas? Porque expresan la desigualdad social, económica, cultural que la sociedad produce entre mujeres y hombres, ¿no? Estos se miden con indicadores sociales, económicos, políticos, culturales, entre otros, ¿no? Por ejemplo, los indicadores que podemos mencionar también es en la comunidad castrense, ¿no? En la mayoría de las veces vamos a ver siempre un general varón, no vamos a ver un general mujer, pese a que en estas comunidades hay mujeres y varones que están en esa formación, en esa carrera, pero no vemos a una mujer, por ejemplo, ocupando estos altos cargos, ¿no? Entonces, estos indicadores también se miden en otras instituciones del Estado, ¿no? Si vamos a hacer una encuesta, por ejemplo, en las instituciones más conocidas en el orden jurídico, el Ministerio Público, el Poder Judicial, no sé, entre otros, si vamos a hacer una encuesta en los más altos cargos, por ejemplo, como presidentes, los indicadores nos van a dar que la mayor proporción son los varones y no están las mujeres. Entonces, esto refleja que todavía existe, ¿no? Existe estas brechas de género, ¿no? Justamente ello es que no permite que las mujeres también puedan estar ocupando estos cargos en igual proporción, ¿no? Si bien es cierto, algunas instituciones ya adoptan de que en las convocatorias tienen que tratar de hacer que todos sus personales que están siendo convocados entren tanto la mujer y varón, ¿no? Pero, sin embargo, eso existen todavía estos topes donde podemos hacer podemos sacar algunos indicadores, por ejemplo, en los altos cargos, ¿no? Entonces, tenemos que seguir trabajando en este aspecto de enfoque de género para efectos de que podamos lograr una sociedad más igualitaria, sobre todo en estos aspectos, ¿no?
Continuamos con las diapositivas. Y la protección internacional de los derechos humanos, por ejemplo, ¿no? La protección internacional de los derechos humanos, sobre todo los derechos humanos, nace por las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial. Esto motivó a una serie de desarrollo en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, sea regional y universal, ¿no? ¿Y con qué finalidad? La finalidad era poner límites al poder del Estado frente al ejercicio de ciertos derechos por parte de personas sometidas a su jurisdicción. Justamente nace la protección internacional para efectos de limitar al Estado, que el Estado podría sobrepasarse o extralimitarse en este poder, ¿no? Continuamos. El sistema universal. El sistema universal. En el ámbito universal encontramos la Carta de la Organización de Naciones Unidas, que es la ONU. Esto incluye como propósito el respeto y la observancia de los derechos humanos y las garantías fundamentales. Y este sistema universal también tiene 6 órganos principales. Entre ellos está la Asamblea General. Obviamente estos órganos principales no lo vamos a desarrollar por cuestiones de tiempo, y lo que nosotros queremos enfocarnos es al enfoque de género en el sistema internacional, y esto lo estoy presentando para efectos de que podamos tener un mejor entendimiento nada más, ¿no? Entonces, tiene 6 órganos, por ejemplo, la Asamblea General, Consejo de Seguridad, Consejo Económico y Social y Consejo Internacional Fiduciario. Por supuesto que este consejo ya no existe desde el año 1994, y la Corte Internacional de Justicia, que tiene como sede en Haya y Holanda, la Secretaría, y en el año 2016 también se ha creado un Consejo de Derechos Humanos que tiene por sede en Ginebra, y esto está este Consejo es subsidiario a la Asamblea Nacional, ¿no? Es una de las partes integrantes de la Asamblea General, ¿no? Continuamos con la diapositiva. Entonces, el sistema universal está compuesto por el sistema europeo, sistema africano y el sistema americano. En esta oportunidad lo que vamos a desarrollar es el sistema americano, ¿no? Continuamos. Las diapositivas, por favor. Entonces, no, retrocede. Entonces, el sistema americano se estableció en el marco de la OEA en el año 1948. Se adopta la Carta de la OEA en el mismo año, y se adopta la Declaración Americana de los Derechos Humanos. Y en el año 1968 se adoptó la Convención Americana de los Derechos Humanos y se crea la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en 1959. Continuamos. Ya. Ahora pasamos eminentemente al marco internacional de protección de la mujer, que vamos a tratar la violencia contra la mujer visto desde una perspectiva de los derechos humanos, ¿no? Ya. Pasamos la diapositiva, por favor. Por ejemplo, ¿por qué un marco de protección especial? ¿Por qué merece este enfoque de género una protección especial? ¿Por qué? O sea, ¿porque las mujeres son menos? ¿Porque las mujeres son menos que los varones? No, porque reconoce una situación de hecho y una constante histórica. Es decir, a través de la historia, las mujeres han sido relegados, han sido postergados, han sido limitados. Entonces, esto ha permitido que la protección internacional también vea
este aspecto, esta problemática como una forma de proteger a este grupo de personas o brindarle una protección especial, ¿no? Porque las mujeres es un grupo especial que requiere de una protección desde la óptica del marco internacional, porque son grupos que han sido relegados históricamente, ¿no? No es porque son inferiores, sino porque la sociedad los ha postergado en diferentes ámbitos y debido a ello han sufrido diversas violaciones de sus derechos humanos y ello ha permitido que las organizaciones internacionales den una protección especial, ¿no? Entonces, por eso es que se protege, se da un marco de protección especial. Por eso también sale, como señala la Convención de Belén do Pará en su preámbulo, que la violencia contra la mujer es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y varones, ¿no? Entonces, justamente por eso es que se protege, ¿no? Se le da esa protección especial, al igual que existen otros grupos también que se protege, como son los niños, los discapacitados, ¿no? Entonces los ancianos. Entonces, dentro de estos grupos especiales también se han enfocado a las mujeres, sobre todo por el antecedente histórico que se ha tenido y aún todavía arrastramos esa situación, ¿no? Continuamos. Por ello es que se recuerda la violencia contra la mujer. Por ejemplo, uno de los casos, en este caso he citado, donde dice, este tribunal recuerda, como lo señala la Convención de Belén do Pará, que la violencia contra la mujer no solo constituye una violación de los derechos humanos, sino que es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, que trascienden todos los sectores de la sociedad, independientemente de su clase, raza, grupo, étnico, nivel de ingresos, cultura, ¿no? Entonces, sobre todo este problema, lo que quiero plasmar con esta diapositiva es que, sobre todo este problema, no solo es en Perú, ¿no? No solo es en algunas regiones, sino es a nivel internacional. Entonces, también por eso es que se da esta protección especial de parte de del sistema internacional, ¿no? Continuamos. Entonces, el compromiso de la OEA con la defensa de los derechos humanos, ¿no? Eh, el compromiso de la OEA fue crear el CIM. El CIM es la Comisión Interamericana de la Mujer. Es un órgano especializado de la OEA encargado de guiar el trabajo de la organización para promover la equidad de género. Desde su creación ha estudiado la condición de la mujer en América, ofreciendo apoyo y diálogo con los movimientos de las mujeres, ¿no? Exhortando a los gobiernos a adoptar las medidas pertinentes para eliminar los obstáculos y también incentivando la plena participación de la mujer en las esferas civiles, económicas, sociales y políticas, ¿no? Entonces, eso es uno de los compromisos de la OEA que es bastante importante porque esta Comisión Interamericana de la Mujer ha hecho bastante a nivel de América Latina para efectos de que se pueda superar algunos temas. Si bien es cierto, podemos decir que es incipiente, pero estamos en ese proceso. Estamos en ese proceso y gracias a esta Comisión Interamericana de la Mujer es que también se da prioridad a estos grupos sociales para efectos de superar estas brechas y desigualdades que existen a nivel universal, ¿no? Pasamos, por favor, las diapositivas. Por ejemplo, el CIM, que es la Comisión Internacional de Mujeres, ha impulsado la creación de instrumentos internacionales, ¿no? Para efectos de que a través de estas convenciones internacionales se pueda hacer valer los derechos de la mujer. Entre ellos está la Convención Internacional sobre la Nacionalidad de la Mujer, la Convención Interamericana sobre la Concesión de los Derechos Políticos de la Mujer, que fue dado en el año 1948,
y también la Convención Interamericana sobre la Concesión de los Derechos Civiles de la Mujer, también que fue en el mismo año de 1948, y uno de los más importantes que se ha logrado es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra la mujer, que es a la que hice referencia en algunas diapositivas anteriores, que es la Convención de Belém do Pará, ¿no? Que fue en el año 1994. Esta convención fue bastante importante porque ha establecido varios mecanismos de prevención, varias formas de erradicar esta violencia contra la mujer, ¿no? La discriminación, entre otros aspectos, ¿no? Pasamos de diapositiva. Entonces, podemos decir que establece la Convención de Belém do Pará. Por ejemplo, establece que toda mujer es sujeta a protección tanto en el ámbito público como privado, ¿no? Respecto a cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual, psicológico a la mujer, ¿no? Entonces, esto lo establece en su artículo 1, ¿no? Como una forma de protección a la mujer para efectos de que también en mérito a esta convención los países puedan enfocar desde esta perspectiva pues, algunas leyes que se van a implementar dentro de sus regiones, ¿no? Continuamos. Las modalidades de violencia recogidos en la Convención de Belém do Pará. Por ejemplo, las modalidades de violencia recogidas fue la violencia física, sexual y psicológica, ¿no? Y esto sobre todo señalando que esto se puede presentar dentro de la familia o unidad doméstica o cualquier relación interpersonal, ¿no? De la mujer. El agresor puede compartir o haber compartido domicilio con la mujer, ¿no? Que sea perpetrado en una comunidad y que sea perpetrado por cualquier persona también. Entonces, estas modalidades también ha enfocado para efectos de que los países puedan también enfocar desde esa perspectiva, sancionar alguna violación de este tipo de violación de los derechos de la mujer, ¿no? Que sean perpetrados o también dice que sea perpetrado o tolerado por el Estado a sus agentes donde quiera que ocurra, ¿no? Para efectos, es justamente esas modalidades se establecen para efectos de que los países puedan también erradicar este tipo de violencias, ¿no? Por eso es que incluso señala dentro del ámbito de la familia, unidad doméstica, en cualquier relación interpersonal. Incluso nosotros en nuestro país tenemos una legislación especial de mujer, ¿no? Que está en 30.046, por si no me equivoco, o 36 creo, que también adopta estas modalidades para efectos de que se pueda sancionar, ¿no? Este tipo de violencias. Pasamos. Pasamos de diapositiva. Sí, pasamos, sí, ¿no? Sí. Los mecanismos de protección, retrocedo. Mecanismos de protección previstos en la Convención de Belém do Pará. Por ejemplo, estos mecanismos están establecidos en el artículo 10 al 12. ¿Qué dice? ¿Qué dice en estos mecanismos? Dice, se debe incluir en los informes remitidos a la Comisión Interamericana de Mujeres información sobre las medidas adoptadas, ¿ya? Otro de los mecanismos de protección es que requerir opiniones consultivas sobre interpretación de la convención. Y por último también señala formular las peticiones por violación del artículo 7 de la Convención de Belém do Pará, ¿no? Lo que estaba refiriendo que son las violaciones que se puedan presentar dentro del domicilio y entre otros, ¿no? Continuamos. Entonces, ¿qué obligaciones tiene el Estado frente al marco internacional de los derechos humanos? Por ejemplo, nuestro Estado, ¿qué obligaciones tiene? Tiene la obligación
de respetar los derechos y libertades de las mujeres, obligación de garantizar los derechos humanos de las mujeres y obligación de adecuar el derecho interno a los estándares de los derechos humanos. Entonces, justamente esta Convención de Pará es una de las guías para efectos de que nuestro país también puede adoptar su legislación interna, ¿no? Y eso es lo que creo que lo que se está haciendo también en nuestra región, ¿no? Continuamos. Las obligaciones derivadas del deber de garantizar es que el Estado debe prevenir. Primero debe prevenir, si en caso ocurre el hecho debe investigar y si se debe sancionar, tiene que sancionar y debe reparar a la vez, ¿no? Y también no solo eso, sino que lo que se persigue también es el deber de no repetición. Justamente los derechos humanos, ¿por qué se hacen informes, recomendaciones? Para efectos de que no se pueda volver a cometer estas violaciones de los derechos humanos, ¿no? Entonces se promocionan los derechos humanos. Por eso es que tiene uno de los obligaciones es deber de no repetición, de no volver a pasar estos acontecimientos y de que pueda prevenir, ¿no? Estos sucesos antes de que pueda suceder, ¿no? Continuamos. Entonces, ¿qué mecanismos de protección de derechos humanos existen para las mujeres? La Comisión es un órgano de la OEA. Lo que debe estimular es el respeto de las normas de derechos fundamentales de cada persona. Y la Corte Interamericana fue establecida por la Convención Interamericana, que ejerce la función consultiva de interpretación, también decide jurisdiccionalmente cuando se suscita un caso entre la Comisión y el Estado que haya ratificado su competencia, ¿no? Entonces, justamente la Comisión es el órgano que va a llevar algún caso si se ha vulnerado los derechos humanos a la Corte Interamericana para que pueda recomendar a los estados para efectos de que puedan tener más prevención en estas situaciones, ¿no? Continuamos. Entonces, ¿cuáles son las funciones específicas de la Comisión Interamericana, ¿no? Entonces, las principales funciones de la Comisión Interamericana es estimular la conciencia de los derechos humanos. Justamente por eso es que se promocionan los derechos humanos, ¿no? Entonces, también otra de las funciones es asesorar en derechos humanos a los estados también, ¿no? Hacer seguimiento y observaciones sobre las situaciones de los derechos humanos en cada estado. Tomar acciones frente a peticiones individuales respecto a alegaciones de vulneración de los derechos humanos y preparar informes y formular recomendaciones a los estados, ¿no? Entonces, esas son básicamente las funciones que debe cumplir la Comisión Interamericana. Pasamos. Entonces, más o menos vamos a ir más o menos cuál es el procedimiento que se debe seguir también, ¿no? Entonces, ¿cómo se realizan las peticiones a la Comisión Interamericana? Las peticiones pueden ser individuales o colectivas y estos a la vez se pueden plantear cuando exista alguna vulneración de la Convención Americana o la Convención de Belén de Pará, ¿no? Entonces, incluso se puede pedir también cuando exista alguna violación de la Declaración Americana en caso si algún Estado no hubiera ratificado ninguna de las convenciones referidas, ¿no? Entonces, no existe una limitación desde este aspecto también. También sí se puede pedir cuando hay una violación a la Declaración Americana de los Derechos Humanos, ¿no? Continuamos. ¿Cuál es el procedimiento de tramitación ante la comisión? Una vez que se considere que la petición ha satisfecho los requisitos básicos, estos requisitos básicos lo voy a establecer más adelante, es que se inicie un proceso de transmisión de información. ¿Ya? ¿En qué consiste esto? Esto se corre traslado la petición al Estado y el Estado está obligado a suministrar esta información respecto al caso, ¿no? Por ejemplo, en los casos que nosotros llevamos al órgano jurisdiccional
Poder Judicial, por ejemplo, en nuestra región, es que, por ejemplo, ¿no? Si uno demanda, el demandado no está obligado a responder, pero en este caso, por ejemplo, cuando se trata de derechos humanos y cuando la comisión corre traslado al Estado, el Estado sí está obligado a responder, ¿no? Y a suministrar la información, ¿no? Entonces, incluso cuando suministra la información, el peticionante puede formular observaciones a la información que ha presentado el Estado o que ha suministrado, ¿no? Entonces, si en caso no, si en caso el Estado no responde, se presume como verdad lo que se está denunciando, ¿no? Lo que se está iniciando el proceso. Se presume que efectivamente se ha vulnerado estos derechos que se están alegando ante la Comisión Americana, ¿no? Y Y después de eso, después de que se pueda hacer la peticionante algunas observaciones o formular algunas observaciones a la información suministrada, es que el Estado puede citar a una audiencia para recibir informes, testimonios o argumentos legales, ¿no? Y luego de ello, en casos excepcionales, la comisión también puede efectuar una investigación in loco. ¿Qué significa esto en un caso individual? Por ejemplo, que la comisión misma se pueda constituir al lugar para efectos de que pueda hacer investigaciones en el lugar, en el sitio donde se haya vulnerado o se está vulnerando estos derechos fundamentales. Continuamos. Entonces, lo que les quería decir, ¿cuáles son esos requisitos especiales para la admisión de un caso? Uno es el agotamiento de los recursos internos, salvo excepciones. Estas excepciones también lo voy a establecer cuáles son. En caso exista una decisión de un tribunal interno, debe presentarse en un plazo no mayor de 6 meses o en un plazo razonable. ¿Por qué se dice un plazo razonable? Por ejemplo, cuando se tutela un derecho, por ejemplo, de terceros o, por ejemplo, de un menor de edad, ¿no? Entonces, posteriormente, este menor de edad, cuando adquiere la mayoría de edad, puede ejercer sus propios derechos, ¿no? Entonces, en este caso, no se va a contar los 6 meses, ¿no? Obviamente va a tomar un tiempo de repente para que pueda adquirir la mayoría de edad este menor de edad y pueda hacer valer sus derechos. Entonces, en este caso, es un plazo razonable, ¿no? A estas excepciones es la que se llama en un plazo razonable, ¿no? Entonces, además, no se examinará una petición que sea similar en esencia en otra formulada, dice, con otra formulada ante otra organización gubernamental similar. Es decir, no se puede formular peticiones en diferentes órganos internacionales alegando el mismo derecho, ¿no? Se tiene que acudir a uno de ellos si es que hubiera varias posibilidades donde acudir, ¿no? Continuamos. Estas excepciones a las que yo me refería son las siguientes. Por ejemplo, existirá una excepción al agotamiento cuando exista una situación de gravedad y urgencia, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un riesgo inminente de que este derecho vulnerado puede ser irreparable, ¿no? Entonces, en estos casos, en estas situaciones, no es necesario agotar todos estos requisitos establecidos, ¿no? Entonces, el agotamiento de los recursos internos puede tornar en irreparables la afectación de los derechos. Entonces, en estos casos, por la excepcionalidad se puede acudir directamente sin agotar la vía previa a la Comisión Interamericana, ¿no? Continuamos. Entonces, ¿cuál es el procedimiento previo a someter el caso a la Corte Interamericana? Por ejemplo, puede existir una solución amistosa. Solución amistosa es una conciliación. Entonces, la comisión, en caso, la comisión es la que vela, ¿no? Por el acuerdo que tomen entre las partes, ¿no? Y el respeto de los derechos humanos reconocidos en la Convención, ¿no? Entonces, primero, como primera opción que se le da al Estado cuando se vulnere los derechos humanos es que una solución amistosa. Cuando no hay una solución amistosa, también se puede, la comisión
prepara un informe para que le comunique al Estado para hacer saber al Estado que se le va a acusar al Estado por estas infracciones de los derechos humanos. Entonces se le otorga, se podría decir que se le otorga una segunda opción para que el Estado en un plazo prudencial pueda reparar estos daños, ¿no? Por eso es que dice, se le otorga al Estado un plazo prudencial para que de manera secreta tome las medidas de reparación. Entonces, si esto no sucede, si el Estado no aplica las medidas o estas resultan insuficientes, se puede elevar un informe final ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y puede ser sancionado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos al Estado que ha vulnerado estos derechos fundamentales, ¿no? Continuamos. Entonces, existe adopción de medidas urgentes, tanto la comisión como pueden adoptarlas. Sí, sí lo pueden adoptarlas. Por ejemplo, medidas urgentes, las medidas cautelares que nosotros podamos llamar en ese término, ¿no? Pero son medidas urgentes. En este caso, deben ser adoptados cuando son casos urgentes para evitar daños irreparables, en el caso para hacer, si son casos con hechos verdaderamente denunciados, ¿no? Y estas medidas se pueden solicitar aún en casos no sometidos a la competencia de la Corte, ¿no? En este caso, lo que les decía es que cuando hay una vulneración a la Convención Americana de los Derechos Humanos, ¿no? Entonces, la Comisión o la Corte pueden adoptar algunas medidas urgentes para efectos de que no se torne en irreparables estas vulneraciones de los derechos humanos. Continuamos. Entonces, ¿cuáles son las principales acciones que debe adoptar el Estado parte, ¿no? Primero, diseñar programas de educación apropiados para contrarrestar prejuicios, costumbres, prácticas que se basan en inferioridad. En este caso, cuando hablamos de enfoque de género, sobre todo, se debe diseñar algunos programas de educación para efectos de superar estas brechas, estos estereotipos del hombre y la mujer, estos roles asignados de manera definitiva a través de la sociedad y a través de las décadas, de que solamente la mujer puede cumplir esa función y el varón no lo puede cumplir, ¿no? Entonces, solamente podemos nosotros superar también diseñando esos programas de educación apropiados, ¿no? Darle una educación en diferentes niveles para efectos de que esto no se vea desde esta óptica de que estos roles asignados únicamente pueden ser realizados por las mujeres, ¿no? Entonces, fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de justicia también es bastante importante, ¿no? Policial y además funcionarios encargados de la aplicación de la ley, así como del personal a cuyo cargo esté la aplicación de las políticas de prevención, sanción, eliminación de la violencia contra la mujer, ¿no? Entonces, esto es bastante importante. Cuando se presenta dentro de una violencia familiar, una violencia de enfoque de género por ser mujer, entonces lo primero que se acude es a las instancias del órgano jurisdiccional de la región dentro del país, ¿no? Entonces, para efectos de que pueda tener una solución más efectiva o se pueda sancionar ese tipo de vulneraciones, es que tenemos que tener o tenemos que fomentar, no solo tener, sino que fomentar, educar y capacitar al personal administrativo, al personal de administración de justicia, ¿no? Incluido la policía y entre otros que están coadyuvando en este aspecto, ¿no? Para que no pueda ser una denuncia donde no haya recibido ninguna apoyo en este tipo de vulneraciones las mujeres con relación al enfoque de género, ¿no? Dar servicios apropiados para la atención a la mujer sujeta a violencia por medio de entidades públicas o privadas, inclusive refugios, servicios de orientación para toda la familia, ciudadanía y custodia de los menores directamente afectados, ¿no? Entonces, claro, por supuesto, ¿no? O sea, el Estado tiene que fomentar también una forma de protección, ¿no? Una forma de protección brindando la seguridad
de que estas violaciones no se puedan repetir en el contexto donde están viviendo, ¿no? Entonces, si nosotros no vamos a dar o el Estado no va a dar esta solución, entonces en estos contextos es que la violencia se reitera en estas circunstancias donde viene originándose, ¿no? Las violaciones de este tipo de derechos humanos, ¿no? Entonces, para eso incluso hay que adoptar estos mecanismos, adoptar diferentes formas de evitar, prevenir y sobre todo que no se vuelvan a repetir estos acontecimientos, ¿no? Violentos. Continuamos. Por ejemplo, casos del sistema interamericano relativo al género, ¿no? Entonces, en este aspecto lo que vamos a desarrollar es algunos casos donde se ha experimentado, por ejemplo, algunos temas, por ejemplo, relacionados al enfoque de género, donde la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha hecho un esfuerzo para efectos de fomentar algún tipo de prevención, sanción y erradicar ese tipo de casos, ¿no? Entonces, los casos del sistema interamericano relativo al género, por ejemplo, el primer episodio de inclusión de perspectiva de género en una sentencia de fondo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos se remonta sobre todo aproximado en los años 2000, el 2010, 2006, en ocasión al caso de penal Miguel Castro Castro versus Perú. Antes de esa fecha, la Corte se había pronunciado sobre cuestiones pertinentes a los derechos de la mujer solamente en el marco de la competencia consultiva, ¿no? La primera vez fue en el año 1984, ¿no? Cuando se consideró como discriminatorio el trato jurídico diferenciado que se ha establecido en la Constitución de Costa Rica para las mujeres extranjeras, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es uno de los casos donde se dio en el año 1984. Continuamos, Reader, con la diapositiva. Por ejemplo, en Costa Rica, donde se solicitó un análisis de compatibilidad, donde una ley de nacionalización otorgada como consideraciones especiales, donde para las mujeres que contrajeron nupcias con ciudadanos de este país, por ejemplo, tales consideraciones no existían en el caso del varón. Por ejemplo, cuando las mujeres se contraían nupcias, automáticamente se les nacionalizaba, ¿no? Pero cuando el varón se contraía nupcias con las mujeres de Costa Rica, entonces no sucedía. Entonces había cierta forma de diferenciación en este aspecto, ¿no? Entonces, esta práctica fue una práctica histórica ratificada y de conferir al esposo como la autoridad del seno del matrimonio y la familia es lo que se ha interpretado también desde la óptica de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ¿no? O sea, ¿por qué cuando un varón se casa a la mujer le va a nacionalizar y cuando un varón se casa con una mujer de Costa Rica no lo van a nacionalizar? Entonces sí hay ciertos rasgos de desigualdad, ¿no? Hay un rasgo de desigualdad, sobre todo en este enfoque, ¿no? No solo para el varón, sino también para la mujer, ¿no? Entonces, esto generaba una desigualdad conyugal incluso, ¿no? Entonces, por eso es que se requirió el Estado adoptar modificaciones que aseguren un trato igualitario, por ejemplo, en este caso de Costa Rica, ¿no? El otro tema es, a ver, continuamos. Por ejemplo, otro caso donde se ha visto también este tema, algunos rasgos de enfoque de género, fue en el caso de Raquel Martín de Mejía, ¿no? En el año de 1996 se declaró la violación de una mujer, de la violación como una modalidad de tortura. El Estado peruano en este caso no respondió a las solicitudes de información cuando les dije, ¿no? Cuando
el Estado no responde las solicitudes, no suministra información, qué pasaba justamente se presume como verdad, ¿no? Entonces, esto conllevó a establecer un análisis sobre las cargas, tipos y carácter de las pruebas, esto conforme al artículo 42 del reglamento de la Comisión, generó la presunción de veracidad, ¿no?, de los hechos denunciados. Entonces, se basaron en la consistencia, credibilidad específica del relato de la denuncia y además del contexto notorio del control militar, documentado e informado extensamente, donde se empleaban las prácticas de violaciones, ¿no? Entonces, si desean más adelante de repente conocer más sobre los hechos de estos casos, me hacen saber, igual yo les puedo relatar, ¿no? Continuamos. El caso, otro de los casos también con un sentido de enfoque de género donde se ha sancionado, también es el caso de X y Y, ¿no? En octubre de 1996 se emitió un informe final de este caso. El caso surgió a raíz de una práctica rutinaria en los establecimientos penitenciarios de Argentina. ¿Qué pasaba? Por ejemplo, las mujeres que visitaban a los reclusos eran sometidas a una inspección vaginal, ¿ya? Entonces, es más, la inspección vaginal era realizada por los funcionarios del INPE, o sea, por los trabajadores del INPE, no era por unos trabajadores de salud, nada, ¿no? Entonces, eran inspeccionados vaginalmente por los trabajadores del INPE. Entonces, en este caso en concreto, en el año de 1984, se denunció que una esposa y su hija, apenas de 13 años, habían sido, ¿no?, inspeccionados vaginalmente, ¿no? La mamá no obtuvo una respuesta en la jurisdicción ordinaria, es decir, dentro de su región, y sometió el caso ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y la Corte ordenó la supresión de esas prácticas, pero no ordenó en realidad, no ordenó la supresión de estas prácticas, pero debía ser absolutamente necesaria esta práctica siempre y cuando con personal de salud y de ser posible con una orden judicial. Entonces, con esta parte de la decisión, con esta recomendación, la Corte Interamericana ya estaba poniendo límites, ¿no? Entonces, si van a hacer una inspección vaginal, que sea eminentemente necesario y debe ser realizado por un personal sanitario, ¿no? Entonces, establece límites. Entonces, en este caso también se ha establecido de que de alguna forma ha existido esta discriminación, este maltrato contra su dignidad, contra su cuerpo, contra todo. La inspección, al realizarse la inspección vaginal, era como incluso objetivizar a la mujer, ¿no? Entonces, incluso por trabajadores ¿no?, del INPE, ¿no?, que no fue por personal de salud, ¿no? Entonces, obviamente, la Corte Interamericana ha encontrado acá una violación inminente con relación al enfoque de género, porque justamente lo que se realizaba, este tipo de prácticas, eran mujeres, ¿no?, y por ser mujeres, ¿no? El otro caso es el caso del penal Miguel Castro Castro. Continuamos, Reader, con la otra diapositiva. Por ejemplo, en este caso, la sentencia se emitió el 25 de noviembre del año 2006. En el contexto del caso, se forzó a las internas a permanecer desnudas en el hospital, ¿no? Entonces, este es un caso donde se lleva al hospital a las internas mujeres y se les obliga a estar desnudas. Y durante este contexto eran incluso vigilados por personas, o sea, por hombres armados, o sea, por varones, ¿no? En este caso, para la Corte, configuró violencia sexual de género, sufrimiento psicológico y moral, y esto, además de la incomunicación absoluta, fue especialmente grave con las reclusas que eran madres, ¿no? Por ejemplo, no les dejaba comunicarse, en este caso también con las madres reclusas, y esto además afectó
desatención de sus necesidades fisiológicas, incluso, o sea, el hecho de mantenerle desnudas en un hospital a las mujeres, incluso atentó contra sus necesidades fisiológicas, por ejemplo, aquellas mujeres que tenían su periodo menstrual. Entonces, eso era una forma de violación de derechos humanos porque no se respetó, no se respetó eh, por ser, por el hecho de ser mujer, le mandaban a hacer desnudas, y no solo eso, sino que vigilados por hombres armados, ¿no? Entonces, esto también se configuró como una forma de vulneración de los derechos humanos desde este enfoque por el hecho de ser mujer. Se ha denigrado, se ha vulnerado diferentes derechos, sobre todo la dignidad, el sufrimiento psicológico y moral, ¿no? Continuamos. El caso de Sedao y el caso Estayu Yalou, perdónenme, pero no puedo pronunciar. El dictamen se emitió el 23 de julio de 2012. La víctima de violencia psicológica fue víctima de violencia psicológica sistemática, en este caso, ¿en qué contexto? Su cónyuge no le dejaba salir de su domicilio sin su consentimiento ni a buscar empleo. En este caso, la víctima era de otro país, entonces la víctima era de otro país y en el país del victimario se somete a este tipo de actos, ¿no? Incluso la señora tenía una hija, el agresor, por ejemplo, incluso le sometía a realizar, por ejemplo, pornografías, les obligaba a ver incluso videos pornográficos a su hija. Entonces, esto es un caso bastante delicado también, ¿no? Entonces, le decía que incluso permanezca, dice, ¿no? Acá en uno de mis resúmenes lo pongo, le decía que su permanencia en Bulgaria dependía de él y le amenazaba con mandarla a la cárcel, ¿no? Entonces, incluso porque la señora había llegado a su país y era ilegal, entonces de esta condición también se aprovechaba, ¿no? Se aprovechaba y le sometía a tratos inhumanos, discriminación, le obligaba a actos libidinosos que ella no estaba de acuerdo, e incluso a su hija le obligaba a ver pornografías que veía, ¿no? El agresor, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, encontraron también una violación de los derechos humanos, ¿no? Porque la mujer había sido sometida por la condición que tenía, y más aún que tenía una hija mujer, estaban condicionados a ese tipo de tratos, ¿no? Entonces, este caso también es bastante delicado, bastante impactante en realidad, ¿no? Continuamos. El caso de Ana Belousova y versus Kazajistán, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, el dictamen se emitió en el año 2015, es uno de los más recientes. La igualdad de empleo puede verse seriamente perjudicado en este caso cuando se somete a las mujeres a violencia en el trabajo. El caso típico es el hostigamiento sexual en este caso, que incluye a contactos físicos e insinuaciones, también observaciones de tipo sexual con que sean directas o implícitas, ¿no? Así también se exigían se exigían hechos de connotación sexual para efectos de que puedan mantener un trabajo, ¿no? Este caso es la víctima trabajaba en una escuela, si se podría decir, o en un colegio. Entonces, ha trabajado varios años y después de que haya trabajado varios años, cambian de director y el nuevo director es la que somete a estos hostigamientos sexuales, ¿no? Entonces, le condicionaba a renovar el trabajo con la condición de que la señora podía acceder a los accesos carnales que
el director le pedía, ¿no? Entonces, la señora, como no accedió, incluso fue despedido de este trabajo. Entonces, ahí es la que se origina este hecho, ¿no? Este hecho porque por el hecho de ser mujer estaba condicionado a ese acto, ¿no? De parte del director, y justamente se rompe el nexo laboral a consecuencia de que no ha accedido a este tipo de proposiciones, ¿no? Continuamos. Caso Sili Adin versus Francia. La sentencia fue emitida el año 2005. Celiadin era una menor de edad, de un aproximado de 15 años, que se encontraba en una condición ilegal en Francia. Entonces, porque habían ido a trabajar con otra persona más, entonces se quedó en condición ilegal. Ella tenía miedo de ser arrestada por la policía francesa, y el señor y la señora B alimentaban ese miedo, pero le decían que iban a regularizar su situación ilegal, ¿no? Entonces, es evidentemente que en ese contexto este menor no llevaba a cabo su trabajo por propia voluntad. Es decir, justamente le infundían este miedo de que podía ser arrestado, pero que ellos le iban a ayudar. Entonces, en esa condición era sometido a trabajos forzados, a trabajos para los señores A y B, mejor dicho, para el señor y señora B, ¿no? Entonces, el tribunal en este caso ha determinado que fue víctima de trabajos forzosos la menor, ¿no? Y era obviamente una mujer, también por eso se considera este caso dentro de este enfoque de género, ¿no? Continuamos. Entonces, ha quedado manifiesto que entre las décadas 90, incluso bueno, de manera incipiente podemos decir que incluso el enfoque de género ha iniciado desde los años 1920, con algunos movimientos sociales e incluso con algunas adopciones de algunas legislaciones internacionales, pero lo más primordial, lo más resaltante fue en la década de los 90, ¿no? Bajo la influencia del fortalecimiento de la atención de los derechos de las mujeres en la agenda de la comunidad internacional, y la OEA logró significativos avances en sus esfuerzos para promover la igualdad de género, ¿no? Especialmente lo que podemos destacar es que ha sido llevado a cabo la creación del SIM, ¿no? Entonces, porque el SIM era uno de los pilares fundamentales para efectos de que se pueda promocionar estos temas de enfoque de género para efectos de prevenir, erradicar, sancionar y para que no se pueda volver a repetir, ¿no? Entonces, sobre todo, para efectos de que se pueda adoptar la Convención de Belén de Pará, que fue el pilar para caminar en este tema para efectos de eliminar estas brechas de los enfoques de género que existen, eh, para efectos de que pueda cerrarse de alguna forma estas brechas y se pueda lograr la igualdad entre un varón y la mujer, para que puedan tener las mismas opciones en el trayecto, en el transcurso de su desarrollo personal, ¿no? Entonces, la convención de Belén de Pará fue bastante importante porque es la convención que erradica, que viene, o el objetivo es erradicar este tipo de brechas, ¿no? Este tipo de desigualdades. Incluso esta evolución ha influido en la práctica de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Justamente por eso es que hemos presentado varios casos, porque están dando atención a este tipo de vulneraciones de los derechos humanos que no han dado solución dentro del órgano, órganos jurisdiccionales regionales, ¿no? Entonces, por eso es que la Corte Interamericana también ha dado
mayor enfoque a este tema y también está haciendo las recomendaciones a los estados parte, ¿no? La Corte está dando pasos hacia la protección específica de los derechos humanos de la mujer y uno de estos es pues el caso penal Castro Castro, ¿no? En nuestro país, este caso fue uno de los fundamentales para efectos de que se pueda sintetizar algunas recomendaciones, algunas orientaciones, interpretaciones que se debe dar con respecto al enfoque de género y el respeto de los derechos de la mujer. Y el análisis de los pronunciamientos de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos eh, ha demostrado sus crecientes esfuerzos por aplicar las normas, ¿no? Con relación a la perspectiva de género, ya sean en los casos en que los derechos de la mujer se han vulnerado, ¿no? Definitivamente durante los últimos años han sido notablemente el papel que ha jugado la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para enfrentar el tema de estos derechos de la mujer desde una perspectiva de género. Está claro, sin embargo, que falta todavía mucho camino por recorrer en esta materia. Sin embargo, creemos de que se va a continuar en este aspecto, en este avance para efectos de que se pueda llegar por lo menos a optimizar esta igualdad entre el varón y la mujer y no pueda existir estas desigualdades y justamente por estas desigualdades pueden estar relegados en algunos aspectos económicos, políticos, sociales, culturales de la mujer, ¿no? Entonces, espero haber contribuido con esta clase, estimados participantes. Si tienen alguna consulta, estaré esperando para efectos de absolver. Gracias, Reide. Excelente, doctora. Estimados y estimadas participantes, todos han quedado atentos. Pueden levantar su manito para activar el audio si tuvieran preguntas referente a la sesión. Muy bien, tenemos buenas noches. A ver. Sí, pueden realizar levantando su manito en reacciones para alguna consulta pertinente. Excelente. Madeleine, ¿cómo está, doctora? Muy buenas noches. Está activo su audio. Adelante. Buenas noches, doctora, y felicitaciones por tan brillante exposición. Mi consulta va a lo siguiente. El tema de violencia contra la mujer como un deber de los gobiernos locales y regionales, y de hecho también alcanza al gobierno nacional para que pueda implementar esos servicios públicos de prevención, especialmente, por ejemplo, con el servicio de refugios o casas de refugio, servicio de disminución de la violencia o de la conducta violenta del varón, al que refiere la ley 30.364. ¿Usted considera que estas son políticas o es una gestión pública? Y si tiene relevancia jurídica, porque en algún momento comentábamos en una clase y una fiscal me respondió, me dijo, esto no tiene relevancia jurídica. O sea, el hecho de que le pidamos a las municipalidades que puedan implementar estos servicios a partir de estos gobiernos, tal cual lo señala la ley 30.364. Muy amable, gracias. Gracias por la pregunta. En realidad, desde el contexto del enfoque de género, definitivamente es una política que está adoptando el Estado para efectos de prevenir, para erradicar, para sancionar este tipo de acontecimientos. Por ejemplo, es bastante importante lo que usted señala, por ejemplo, tener refugios
¿Para qué? ¿Con qué finalidad debemos tener refugios? Justamente para efectos de que no se exprese de manera reiterativa la violencia que está sufriendo aquella mujer, ¿no? Por ser mujer de repente, ¿no? Entonces, ¿con qué prevenimos? Justamente mandando a estos refugios. Prevenimos que no se puedan de repente llegar eh, por ejemplo, hay algunos casos donde no se han previsto de manera adecuada y eficaz y se ha llegado incluso a victimizar a las personas, ¿no? A la mujer, ¿no? Entonces, justamente si tendríamos unos mecanismos adecuados, como son los refugios, aquellas personas que están sufriendo estas vulneraciones podrían ser trasladados a estos lugares y podrían ser alejados de estas personas que están violentando a esta persona, ¿no? Entonces, es un mecanismo, de repente no va a ser eficaz para todos los casos, pero para las personas que requieren de este tipo de refugio sí lo va a hacer, ¿no? Entonces, definitivamente, por ejemplo, la ley 30.364 es una de las formas de adopción de estas convenciones que yo hice la referencia en esta clase, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque está adaptando sus normas internas para efectos de que pueda evitar este tipo de violaciones y prevenir. Si bien es cierto, existen en esta ley 30.364 algunas indicaciones, de repente algunas normas que no están siendo eficaces, pero no están siendo eficaces, no es porque o sea, no está dicho en la norma, sino de repente por algunos factores personal, del equipo, entre otros contextos, ¿no? Pero eso no significa que el Estado no está haciendo el esfuerzo, ¿no? De adecuar o de avanzar legislativamente hacia las esferas internacionales y no pueda ser sancionado también en estas vulneraciones de los derechos humanos, ¿no? Espero haber satisfecho la pregunta. Excelente, doctora. Tenemos a la doctora Rosario. Doctora Rosario, está activo su audio. Doctora Rosario, adelante, Sí, está activo su audio. sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escucha? Buenas noches, doctora. Adelante. ¿Cómo está? Buenas noches, doctora Marilu, buenas noches. La consulta es, sí, escuché respecto del caso de la niña de 13 años que había tenido tocamientos, ¿no? Tocamientos para poder entrar a una visita de penales, lo que he entendido. Entonces, bueno, usted nos indicó que ellos no habían encontrado justicia acá y recurrieron a los derechos humanos. Entonces la consulta es, acá, para poder nosotros recurrir a los derechos humanos, tenemos que necesariamente que agotar la vía o podemos ir directamente a recurrir a los derechos, a la Corte, ¿no? A la Corte de Derechos Humanos. Sí, efectivamente referí un caso donde, esto es no es en Perú, es en Argentina, ¿no? Donde se ocurre en un establecimiento penitenciario donde se visita a los reclusos ahí, una mamá con su hija de 13 años, y han sido sometidos a una inspección vaginal, ¿no? Entonces, esta inspección vaginal incluso fue realizado por personal del INPE, no fue realizado por un personal de salud. Entonces, sobre este caso, cuando ha denunciado este aspecto, no ha encontrado, si se podría decir, una solución o una sanción dentro del órgano jurisdiccional regional, que es Argentina, ¿no? Y necesariamente tenía que acudir a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y en donde sí han encontrado violación de los derechos humanos, porque no se puede someter para efectos de que se pueda visitar a un recluso a una inspección vaginal,
y menos aún a un menor a un menor de edad de 13 años, ¿no? Entonces, en este caso, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha encontrado responsable y ha sancionado a Argentina, ¿no? Y ha recomendado también que pueda adoptar medidas para efectos de que no se pueda reiterar estas prácticas, ¿no? Si bien es cierto, no ha ordenado la supresión de estas prácticas, pero ha limitado, ¿no? Dijo que estas prácticas, si son necesarias, si son eminentemente necesarias, deben realizarse por un personal de salud y a la vez, de ser posible, puede ser con un orden judicial. Entonces, cuando dice orden judicial, de alguna forma ya lo ha limitado al Estado, en este caso a los trabajadores del INPE para que no pueda hacer inspección vaginal si no hay motivo alguno, ¿no? Entonces, en este caso sí ha encontrado responsable y obviamente también sí se le ha fijado una reparación civil, ¿no? Espero haber satisfecho la pregunta. Por si me Excelente, he doctora. olvidado algo, igual me vuelven a... Excelente, doctora. Nos dice, tenemos a un participante, Cristian. Buenas noches, estimada doctora. ¿Se puede considerar tanto el machismo como al feminismo como corrientes extremistas del enfoque de género? ¿Cuáles serían las alternativas de solución frente a estos fenómenos sociales? Gracias. Mira, por ejemplo, el machismo y el feminismo es un contexto social que se ha dado a través de la historia, ¿no? Entonces, son extremos, digamos, ¿no? Son extremos que están llevando a este enfoque de género, por supuesto que sí, ¿no? Por ejemplo, o sea, en relación al machismo, justamente existe esta división de roles, estos roles asignados a las mujeres, estos roles asignados a los varones. Por ejemplo, ¿no? En el tema del machismo está que los roles asignados para las mujeres, lo que les ponía el ejemplo, es ser ama de casa. El porcentaje mayor en nuestra sociedad y en otras sociedades es que ama de casa están respondiendo las mujeres. ¿Ya? Y el otro rol asignado a los varones es pues que los varones, el rol es aportar económicamente a la casa. Entonces, estos roles asignados a ambas partes muy bien pueden ser satisfechos por ambas personas. Entonces, no necesariamente esta construcción social debería de estigmatizar, estereotipar para un solo sexo, por ejemplo, para la mujer o, por ejemplo, para el varón, ¿no? Entonces, esto incluso ambos géneros pueden cumplir de la mejor forma distribuyendo estos roles. Por ejemplo, el varón puede ser ama de casa, por supuesto que sí. Puede dedicarse a la crianza de los hijos, por supuesto que sí. En la actualidad incluso hay varones que ya asumen, pero no es en mayor porcentaje como he señalado, ¿no? Por otro lado, el feminismo también es otro extremo que también debemos cerrar estas brechas, ¿no? Porque de alguna forma genera desigualdad, porque el hecho de ser feminista también es un extremo que no conlleva a fomentar la igualdad entre el varón y la mujer, ¿no? Entonces, hay algunos rasgos que la mujer incluso extremiza y no permite que se pueda llegar a este aspecto de igualdad de género. Entonces, todo extremo siempre va a dañar, ¿no? Todo extremo siempre daña, no ayuda a solucionar el caso. Entonces, la solución es que debemos educar, debemos capacitar, debemos promocionar los derechos humanos desde diferentes ámbitos a no extremizar ni el machismo ni el feminismo. Entonces, porque ambos dañan a este objetivo que nosotros estamos caminando, ¿no? Entonces, definitivamente sí, eh,
más bien en vez de ayudar el feminismo, estaría alejando de este enfoque de género. Lo que es enfoque de género, si bien es cierto, mi exposición está enfocado al tema de mujeres, es por el contexto social que se ha dado, ¿no? Por el contexto social que todavía sigue viviéndose. Entonces, este contexto social más adelante no solo se va a presentar con las mujeres, sino también ya se va a empezar a presentar con los varones, justamente por estos extremos. Entonces, estas brechas hay que tratar de educar desde diferentes aspectos para que no lleguemos a extremizar en ninguna de las partes, ¿no? Gracias. Excelente, doctora. Nos dicen el doctor Rodríguez, quien preguntó, me dice, bueno, le dice, muchas gracias, doctora. Quedó satisfecho con la respuesta y felicito a este excelente disertación, a esta excelente disertación. Doctora Zoraida, está activo su audio. Sí, buenas noches, doctora. Eh, Felicitarlo, ¿no? Por la buena explicación y ponencia que nos ha dado. Y mi inquietud era, profesora, doctora, respecto en el caso en los penales, ¿no? Yo tengo entendido de que para que entren adentro, ya a las mujeres los revisan, o una mujer que trabaja del INPE, ¿no? Y a los varones, otro varón que trabaja del INPE. Por eso el caso de las mujeres, ¿no? Enfocándonos en lo que usted está enseñando, ya. Dice, o sea, le maltrata, ¿no? Le trata, así como usted explicó el caso que sucedió en Argentina, lo revisa sus partes íntimas, ¿no? Lo maltrata, incluso no sé, le trata de una forma denigrante, ¿no? Entonces, en ese caso, doctora, si es la mujer que le da un trato indigno a otra mujer que va a entrar adentro del penal, ahí, ¿qué se podría, o sea, se podría configurar, ¿no? Un maltrato o maltrato físico, psicológico a la persona que va a ingresar al penal, porque según la ley de la violencia familiar, el sujeto activo que va a cometer ese tipo de actos es solamente un varón, ¿no? Pero es el caso que tengo conocimiento de que una mujer que va a visitar a un familiar adentro es bien maltratada por otra mujer, ¿no? Incluso les agarran los senos, todo, o sea, lo revisan todo, es horrible el trato, ¿no? Ahí por ahí va mi inquietud, doctora. Gracias por la pregunta. En realidad, mira, desde mi punto de vista, cualquier trato que pueda venir, sea de mujer o de varón, contra la dignidad de la mujer, igual está configurando la vulneración de estos derechos, ¿no? Entonces, si viene de una mujer esta discriminación, igual se va a configurar esta vulneración sobre su dignidad de la persona, ¿no? El hecho de que, si bien es cierto, para ingresar al penal, eh, también la formación castrense que tienen los policías, ¿no? Son más rudos, ¿no? Sean mujeres o varones, son más toscos. Entonces, siempre la revisión va a ser más tosco, ¿no? No va a ser como cualquier persona como nosotros que le podamos tocar delicadamente, de repente buscarle, ¿no? Las partes para efectos de evitar de que no se estén llevando algún acto o algún objeto ilícito, ¿no? Entonces, pero la formación castrense es más tosco, ¿no? Entonces, esto de alguna forma podría configurar la violación de los derechos humanos si es de manera excesiva, por ejemplo, como en este caso de Argentina, que he revelado en esta clase, una inspección vaginal, o sea, de esa naturaleza, sí configura, ¿no? Entonces,
Por ejemplo, la revisión del cuerpo, de las partes íntimas, por ejemplo, siempre suelen tocar para efectos de evitar de que no estén llevando algún dispositivo celular, no sé, algo, ¿no? O algún objeto, por ejemplo, ilícito, que puede ser cocaína, drogas, entre otros. Sí se toca, pero si no sobrepasa los límites, si eso puede ser tolerado, entonces estaríamos hablando de un cierto tipo de tolerancia en este aspecto. Pero si ya sobrepasa, como por ejemplo una inspección vaginal, no lo sé, lo quita la ropa al momento de inspeccionar en el penal y donde es visible contra todas las personas, obviamente está vulnerando su dignidad, está dañando psicológicamente, moralmente a esta persona, ¿no? Está exponiendo a una situación de repente para esta persona puede ser bochornosa, ¿no? Entonces, en este extremo sí se puede configurar algunas violaciones de los derechos, ¿no? Entonces, tendríamos que ver en cada caso en concreto de qué forma se está dando este tipo de revisiones, ¿no? O sea, si es, si no vulnera, o si se podría decir, ¿no? Si no se puede considerar que está vulnerando la dignidad de la persona y si se puede ser tolerado este aspecto, ¿no? Entonces, definitivamente si es... si sobrepasa los límites de tolerancia de las personas, del común y corriente, de todas las personas que están ahí, entonces sí podría configurar la vulneración del derecho de los derechos de estas personas, ¿no? Incluso podrían estar siendo discriminados, ¿no? En el momento de ingresar al penal, ¿no? Entonces, yo creo que sí, va a depender mucho de cada caso en concreto y cómo se da este tipo de actos, ¿no? Espero haber satisfecho la pregunta. Excelente, doctora. Tenemos al doctor Raúl. Doctor Raúl, muy buenas noches. Está activo su audio. Muy buenas noches, doctora. Principalmente felicitándola por su elocuente exposición. Bueno, dentro de lo que se está mencionando, hay que tomar mucho mayor cautela en el sentido de que, digamos, cuando muchas damas van al penal o madre de familia para ver a sus reclusas, en realidad en muchos de los casos se da de que son vejadas realmente, se vulnera totalmente. He podido observar, primeramente no creía que esto fuese así, y después me tomé el tiempo de hacer las investigaciones correspondientes, muy personales de por sí, y pude pues contrastar en primer lugar, y esto es muy importante, que mayormente sí hay tocamientos indebidos. Obviamente que eso se puede subsanar muy bien teniendo un escáner, ¿no? Porque eso se da en otros países sin ir muy lejos de en Chile, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? De que eso no tendría una explicación a la fecha con el avance tecnológico para que se pueda, digamos, seguir empleando ese tipo de vulneración que valga la redundancia. Pero, digamos, también hay que ver otro aspecto, el aspecto humano, el aspecto conductual, psicológico, y como usted lo dice, entre comillas podría decirlo, de la formación castrense, de la cual creo yo hasta donde tengo cierta experiencia en esto, no lo es, más es una coerción. En tal sentido, pues, lo que yo podría decirle es que mayormente el personal femenino, presumiblemente su gran mayoría, no lo es. Son gente con tendencia femenina, con mucho respeto, respetando a las damas, pues que tienen una tendencia sexual, pues que no es de una dama, ¿no? Entonces, son factores psicológicos, psicosociales, en cierta medida, dentro del mundo, digamos, interno penitenciario, que se debe tomar en cuenta y se debe valorar. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por tu participación. Efectivamente, ¿no? Puedo decir que en algunos penales ni siquiera existen esos aparatos para que puedan detectar los metales, los aparatos, por ejemplo, equipos celulares, chips, ¿no?
Entonces, sí, muy bien, o sea, es un buen aporte lo que usted dice. Si tuvieran estos equipos en los diferentes penales, pero yo en algunos penales que he tenido la opción de visitar, es que no hay ni siquiera estos aparatos para que puedan hacer este tipo de escáner, como por ejemplo cuando tú viajas al aeropuerto, no sufres estos tocamientos, ¿no? Como usted dice, ¿no? No sufres estos tocamientos. Fácil hay escáner que te pasa, si hay algo que está sonando, entonces te vuelven a pasar, ¿no? Entonces, no hay este tipo de tocamientos ilegítimos, si se podría decir, ¿no? Entonces, sí, de alguna forma hay una vulneración. Es más, el Estado debería de equipar más estos aspectos, estos aparatos, para que no pueda surgir este tipo de controles, ¿no? Incluso se me ocurre cuando con su participación, imagínate, porque ahora también hay otro tipo de aspectos de identidad sexual, por ejemplo, una lesbiana o ¿no? Entonces, imagínate que las personas, como usted dice, que hacen tocamientos indebidos, pero con otras finalidades, que tiene este tipo de identidad sexual una persona, ¿no? Entonces, ¿se podría configurar este tipo de vulneración de los derechos, este tipo de agresiones? Por supuesto que sí, yo desde mi punto de vista, sí, porque el hecho de que te haga ese tipo de tocamientos fuera de lo normal, fuera de lo permitido por una persona, entonces sí ya estarías siendo incluso vulnerado tu dignidad, incluso hasta te puedes sentir humillado, no sé, con algunos, ¿no? De repente, con algunos signos de que han atentado contra tu dignidad, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, con su aporte aclara este tema también, ¿no? Y el Estado debe aportar con estos elementos básicos que puedan detectar metales, entre otros, o sea, los diferentes mecanismos de control, sí. Entonces, también desde esa parte, claro, tendría que el Estado suministrar más logística en este aspecto para tener un diferente control, ¿no? Y no vulnerarse de esta forma algunos derechos que hay personas que pueden tolerar, pero hay personas que no pueden tolerar, ¿no? Este tipo de tocamientos.